Se suman los cuestionamientos al fiscal nacional Ángel Valencia. Su tardío reconocimiento de un encuentro que sostuvo con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick ha generado críticas. Esto a horas del Consejo de Fiscales que está agendado para mañana lunes. Complejo se torna cada vez más el escenario para el fiscal nacional Ángel Valencia a medida avanza la indagatoria por el denominado caso Audio en sus diversas aristas. Más aún tras reconocer que 2 semanas después de ser electo en su cargo, sostuvo un encuentro con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por delitos de corrupción. Es una conversación privada y personal, ¿okay? Pero me parece hoy día, en el actual estado de circunstancias, que aún pese a ser una conversación privada y personal, ¿okay?, es preferible transparentarla. Un encuentro en el que habría intermediado el exministro de Interior Andrés Chadwick, con quien el fiscal nacional tenía una relación de cercanía producto de su rol previo como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, la misma en la que Chadwick se desempeñaba como decano. Pero más allá de las interpretaciones que se puedan realizar de dichos vínculos, lo cierto es que hay un claro cambio en el carácter de las declaraciones de Ángel Valencia. Tenemos un tema de malas explicaciones y además inoportunas. ¿Por qué? Porque son tardías. Tal vez todos estos problemas de cuestionamiento se pudieron evitar si se hubiese actuado con máxima transparencia desde un comienzo. El tema es bastante complejo de la óptica de la credibilidad que tiene que tener el ente persecutor en la investigación ante los tribunales. Y es que esta fue la respuesta de Ángel Valencia en septiembre pasado, cuando fue consultado sobre la eventual existencia de chat o encuentros con Luis Hermosilla. Tuve algún intercambio de mensajería de WhatsApp desde octubre del 2021 hacia atrás en algunas oportunidades, por razones profesionales, en una oportunidad en el mes de julio de 2022 por un asunto que ya he señalado, que es de carácter académico, en algunas cosas muy personal, pero que es en un día y que después de en el año 2022 y con posterioridad nunca le he enviado un mensaje ni para pedirle ayuda para postular, ni por agradecimiento. No tuve ningún vínculo con él respecto del particular y sobre el punto yo creo que ya está suficientemente aclarado. De ahí la incógnita, si en septiembre dio por aclaradas sus relaciones con Luis Hermosilla, ¿cuál es el motivo del abrupto recuerdo de tal encuentro entre ambos con posterioridad a su nombramiento como fiscal nacional? Precisamente eso es lo que se le cuestiona en este momento, la falta de precisión para describir el contexto de las citas que tuvo tras asumir su cargo y el grado de relación que mantuvo en el tiempo con Andrés Chadwick, quien será citado a declarar en calidad de imputado en una de las aristas del caso Audio, vínculo que podría afectar su toma de decisiones. Las relaciones de Chadwick y Hermosilla con el fiscal nacional eran públicas y conocidas, entonces obviamente tiene que tener un cuidado exagerado, súper fuerte respecto a las casas que envuelven a esas personas y a todas las personas con las que él tenía relaciones previas. Tiene que ser supremamente cuidadoso o bien inhabilitarse. Si hoy día, en esas circunstancias, alguien me pidiera directamente que me inhabilite en una petición que le afecte directamente, considerando estas circunstancias y otras circunstancias, yo me inhabilitaría. Pero hago presente que tampoco en nuestra institucionalidad eso depende de mí, porque el fiscal nacional tampoco puede llegar y desprenderse de aquello que le resulte incómodo. Incomodidad evidente la que atraviesa por estos días el fiscal nacional, no solo por los cuestionamientos a su figura y el manejo comunicacional del nivel de relaciones que tuvo con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Además, están los impactos que estos pueden generar en la tramitación de las diferentes indagatorias asociadas al caso Audio, en las que incluso Ángel Valencia podría convertirse en testigo. En aquella oportunidad, me dice, oye, aprovechando que estamos aquí, me plantea 3 preguntas o 3 comentarios respecto de causas. Le dije, no era el momento, mi memoria puede fallar. Pero no recuerdo, me dice, por favor, si puedes dar un vistazo a la situación de un eventual procedimiento de obligación Héctor Espinosa. Y yo a esa oportunidad le digo 2 cosas, en resumen, porque de eso sí me acuerdo muy bien. Digo, primero, escapa mi atribución, Y lo segundo, más allá de lo que decía son los fiscales, voy a hacer como fiscal nacional todo lo necesario, lo que esté a mi alcance, para evitar que delitos tan graves como ese terminen a través de un procedimiento abreviado. La verdad las cosas es que explorar la factibilidad de un procedimiento abreviado para un exdirector de la PDI no es un asunto privado. Perfectamente, todos y cada uno de los fiscales que hoy día han sido mencionados, incluso otros que probablemente van a ser mencionados, no me cabe duda que deben haber algunas otras conversaciones, ellos el día de mañana perfectamente podrían ser llamados a estrados a declarar respecto a los hechos que conocen. Él tiene que demostrar con acciones y con conductas de que esas relaciones previas
aunque hayan sido sus amigos, no interfieren en su trabajo. Y si tiene que tomar decisiones, dar un pie al lado y mostrar que el Ministerio Público funciona. Análisis de un momento complejo para el fiscal nacional Ángel Valencia, al que se agregan los cuestionamientos del mundo político sobre un actuar que algunos califican como dubitativo, al recordar el grado de contactos que tuvo con dos actores claves del denominado caso Audio, lo que podría incluso impactar en los avances de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Lo que no puede ocurrir acá es que exista una duda, ni la más mínima siquiera, de que algo tiene que ver en todo este entramado del señor Valencia. Entonces, en el ejercicio del cargo que él tiene que salir a aclarar de manera inmediata de qué se trataron estas reuniones. No todo encuentro, creo yo, y no todo WhatsApp es sinónimo de la ocurrencia de un delito. En caso de que haya algún vínculo que no haya pasado por ley del lobby, por ejemplo, por un encuentro casual donde hay una solicitud inapropiada, que eso sea transparente para evitar justamente las suspicacias y los problemas que estamos viviendo hoy día. Para efecto de dar garantía de transparencia a la opinión pública, creo que sería deseable que si existe algún tipo de resolución o de decisión en que deba incidir el fiscal nacional, creo que lo correcto es que él se inhabilite. Medida que el propio fiscal nacional no descartó, reconociendo que la determinación de inhabilitarse no depende directamente de una decisión personal, sino que de acuerdo a la ley se requiere que 3 fiscales regionales adopten una resolución de tales características. Por lo pronto, para este lunes está fijado un nuevo Consejo General de Fiscales, uno donde los temas principales serán la agenda legislativa, con los proyectos de fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial, además de lo referente al Programa Especial de Protección de Testigos. Sin embargo, se estima que también será materia de análisis la reciente arremetida de la defensa de Luis Hermosilla, cuestionando las filtraciones que han envuelto el caso Audio, con las que se busca inhabilitar a la fiscal Lorena Parra y forzar de paso alguna determinación del propio fiscal nacional Ángel Valencia por sus encuentros con el abogado penalista, hoy en prisión preventiva. Noticias. Pasado mañana martes, el Senado va a votar las acusaciones constitucionales contra la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y también contra el ministro Sergio Muñoz. Este último hoy respondió por primera vez a las acusaciones, las calificó como injustas y apuntó a que se le quiere expulsar de la Corte Suprema por sus fallos judiciales, no por su conducta. He vuelto a trabajar para facilitar todo lo que está relacionado con la acusación constitucional en mi contra. De esta manera, el 25 de septiembre, el ministro Sergio Muñoz reconoció el motivo que lo llevó a suspender sus vacaciones e integrarse de forma anticipada a sus funciones en la Corte Suprema. De ahí en adelante permaneció en silencio, trabajando junto a sus abogados en la defensa que presentaron ante el Congreso Nacional por la acusación constitucional formulada en su contra, el que interrumpió este domingo, refiriéndose al libelo acusatorio. En conversación con La Tercera, el magistrado, junto con señalar que en su caso se está cometiendo una injusticia, por primera vez se refirió al carácter de los 2 capítulos en que se funda el notable abandono de deberes del que se le acusa. Respecto al que lo responsabiliza de anticipar un fallo con efectos patrimoniales para su hija en un proyecto inmobiliario que atravesaba problemas judiciales para su concreción, admitió que no sabía de los intereses de su hija, mientras el que dice relación con no ejercer funciones y omitir denuncia también contra su hija, jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, quien ejerció su cargo desde el extranjero, sí profundizó. Mi defensa ha sostenido que ese deber de denunciar una infracción disciplinaria no existe. Quien tiene que corregir disciplinariamente a un juez es la Corte de Apelaciones respectiva, y a la Corte Suprema el caso solo llega por vía de la apelación. E incluso el ministro Sergio Muñoz fue más allá, hizo sus propias interpretaciones respecto al impacto que tuvo para la votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados el hecho que se haya presentado en conjunto con la de la ministra Ángela Vivanco, luego que Chile Vamos presentara un solo texto apuntando a ambos ministros de la Corte Suprema. Se utiliza el caso Audio para ver la forma de que a un ministro que a lo mejor por sus fallos no les causa conveniencia o que no juzga de alguna manera acorde a sus intereses, los saquen de la Corte Suprema. Es lo que dice es que nosotros hemos presentado la acusación constitucional porque no nos gustan sus sentencias. Esto no es un juicio sobre sus sentencias. La Constitución no permite hacer juicios sobre sentencias. Nosotros estamos haciendo juicio sobre hechos que van más allá de la labor jurisdiccional del ministro.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz y en contra de la ya exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, lo que viene ahora es el análisis del Senado, órgano que actúa como juez y que somete a análisis y votación cada uno de los capítulos que contiene el libelo acusatorio, por lo que en esta instancia sí podría existir un resultado distinto para ambos magistrados, es decir, que uno sea aprobado y el otro rechazado. Yo creo que es evidente que la ministra Vivanco sí tiene antecedentes súper claros, súper explícitos respecto de no haber estado a la altura. Me parece que haber juntado las dos acusaciones no tiene ningún sentido. No puedo pronunciarme sobre el tema, así que le pido que, en conocimiento de lo que usted sabe y que la ciudadanía no va a entender que yo no le responda, pasemos eso. ¿Por qué? Porque soy jurado y tengo que decidir cuando se presente esto ante el Senado. Lo que ocurrirá el martes 15 de octubre desde las 10 de la mañana, día y hora en la que se realizará la sesión de la Sala del Senado para someter a votación por separado cada uno de los capítulos que contiene la acusación constitucional, los correspondientes al ministro Sergio Muñoz y también los que fundan la presentada contra la removida ministra Ángela Vivanco, los que, de ser aprobados, podrían terminar en la destitución de ambos magistrados y la prohibición de ejercer cargos públicos por un plazo de 5 años.